Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 7. Versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Digan todos, a lo lejos. Y ellos dos, ¿quiénes? Elías y Eliseo, se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Gloria a Dios. Cuando usted ve Eliseo y Elías, Eliseo representa y tipifica la iglesia. Y podemos ver allí caminando a Eliseo con Elías. Vemos cómo él extiende su manto en el contexto, cómo se encuentra. Y Eliseo responde y caminan con él por Gilgal, por Betel, por Jericó y llegan al Jordán. Digan 50 más 2. Oh, qué buena matemática. Los hijos de los profetas eran 50. Más Eliseo y Elías, dos, ¿eran cuántos? 52. Wow, 52. Los 50 hijos de los profetas, entre comillas, los más espirituales, entre comillas, se llamaban cristianos, ¿verdad? Trayéndolo para ahora, estaban lejos del Jordán. El Jordán representa la vida del espíritu. Pero Elías y Josué estaban ¿dónde? Digan, frente al Jordán. Frente al Jordán. Oh, qué tremendo. Eliseo por primera vez iba a experimentar algo sobrenatural. Él no había estado caminando con Elías cuando él estuvo en el desierto y vio lo sobrenatural, que no había recursos en el desierto y el Padre lo alimentaba del cielo a través de cuervos, trayéndoles pan y carne. Él no estuvo allí. Eliseo no estuvo caminando con Elías cuando estuvo ante aquella viuda que estaba por morirse, ella, su hijo, por la miseria. Y él no estuvo mirando cómo la harina y cómo el aceite empezaba a multiplicarse. Tampoco estuvo en el momento cuando el hijo de esta viuda muere y resucita. No estuvo cuando estuvo en el Carmelo y respondió con fuego. Mejor que no estuvo, porque si no lo hubiese encontrado deprimido y en una cueva. Él no había visto lo que ya Eliseo había experimentado, Elías había experimentado. Y la palabra del Señor dice así: 50 lejos y 2 que amaban. Uno que se reenganchaba, Eliseo, a la vida del espíritu, porque era lo mejor que podía llevarle su padre espiritual, a que conozca que había un mundo espiritual, un mundo invisible más real que el mundo visible. Un Dios que no estaba muerto. Les aconsejo que vaya a ver la película. Que es más real el Dios invisible que todo lo visible que existe en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice de que Elías agarra el manto, que es la unción, lo dobla, golpea el Jordán, y de una orilla junto con Eliseo, me imagino que iban caminando así, y Eliseo miraba, golpeó, caminaba. El otro tranquilo, estaba acostumbrado en la vida del espíritu. Miraba que las aguas se detenían como una represa al lado izquierda, y así, y pasaban en seco. Cuando termina la otra orilla, ahí le hace recién la pregunta Elías a Eliseo: ¿qué quieres que te dé? Yo pienso que si no hubiese experimentado lo sobrenatural, no hubiese entrado al río Jordán a ver esto sobrenatural, le hubiese pedido otra cosa. Ay, ¿por qué no me das unos cuantos miles de dólares y me lo deposita aquí, Señor? Si es tan un problema. Pero cuando él vio y experimentó lo sobrenatural, que había un poder glorioso en lo invisible, más allá de lo natural,
él dijo, ni loco de pedirle esto ni lo otro, porque con el poder de Dios yo puedo conseguirlo todo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Él dijo, no, yo no quiero eso que pensaba. Yo estaba pensando comprarme una parcela, una hacienda como la que tenía mi papá para poner mi negocio. Con la unción yo tengo un negocio, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo lo otro, aún lo que no se pueda comprar con toda la riqueza de esta tierra, a causa de la unción y el poder, el Dios sobrenatural, todo lo puedo conseguir. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor que puede hacer un padre espiritual es guiar a sus hijos a una vida del Espíritu. No sé si me están entendiendo. Vayamos a Josué capítulo 3. Amén. ¿Cómo conocen? ¿Qué es lo que demanda? Una persona que lleve en la vida del Espíritu. Josué capítulo 3. ¿Listos? En el capítulo 3 Dios estaba dando instrucciones. Le estaba dando instrucciones a Josué. Y Josué hablando previo pasar al Jordán. Déjenme decirles que todo el tramo de Moisés con el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta Sitín, el lugar donde ellos prevaricaron o pecaron, fue un tiempo de la carne. Toda esta antigua generación se movieron siempre en la carne. Y definitivamente Dios nunca iba a permitir que gente en la carne pudiera entrar hacia la tierra prometida, hacia la tierra de bendición. Se necesita gente que viva una vida del Espíritu. Por eso se levanta una nueva generación, la generación de Josué. Y ahí iban a cruzar el río Jordán. Digan, no un pozo, digan, sino un río. Y el Jordán una vez más representa la vida del Espíritu, la vida, el mover sobrenatural. Es un río, porque el Espíritu Santo nunca está así inerte. No, Él siempre se está moviendo, siempre se está moviendo, siempre se está moviendo. Desde el principio dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, 2, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía. Digan, movía. Más fuerte, movía. Digan más fuerte, movía sobre las aguas. La palabra movía, ¿sabe qué significa? Empollar. Es cuando una gallina está empollando y los huevos tienen un tiempo, tienen que reventar y luego salir los pollitos. Estoy aquí para decirles algo. El Espíritu Santo ha estado empollando, aleluya, a muchos hijos de Dios, porque viene un tiempo y una nueva estación que Dios te va a sacar a una nueva dimensión. Invisible sí, pero el reino secreto es para aquellos que por el Espíritu Santo, y creo que estoy delante de ese remanente, no de los 50 que están lejos, sino de esos 2 que quieren entrar y zambullirse al Espíritu Santo para que vean que Dios quiere llevarles a otras dimensiones y experimentar en ese nivel las cosas que por mucho tiempo han estado esperando. ¿Cuántos dicen amén? Oh, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo quiero compartirle algunos principios, porque de hecho una persona que vive una vida en el Espíritu tiene una mentalidad de conquista. Es imposible que Dios te dé lo que tú estás esperando, esa promesa, esa tierra, esa prosperidad, esa sanidad, esa multiplicación, esa cosecha, a menos que tengas una mentalidad de conquista. Toda la gente, hombres y mujeres de Dios que vivieron en la vida del Espíritu, tuvieron una mentalidad de conquista. La gente anterior, la generación anterior, ellos vivieron en la carne. Pero Josué y la nueva generación y entraron a una dimensión en el Espíritu, donde todo es posible para el que cree. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 3 y 4, capítulo 3 de Josué. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan,
vosotros saldréis de vuestro lugar. ¿Me entendieron? Digan, saldremos de nuestro lugar, digan. Y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no acercaréis a ella. Una persona que vive una vida en el Espíritu, con mentalidad de conquista, esa persona es aquella persona que sabe que no solamente se busca a Dios, se pone la mirada en el arca, en su presencia, para poder tener comunión. Es bueno para poder abrir nuestros corazones y que cada día Dios alinee nuestros corazones a su verdad, a su presencia, para buscarlo con todo nuestro corazón y mantenernos llenos del Espíritu Santo cada día, para poder compartir nuestras cargas y también confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una persona que vive una vida en el Espíritu, que tiene mentalidad de conquista, es aquella persona que sabe que debe de mantener su mirada en Él. ¿Sabe por qué? Porque Él siempre nos va a sacar de un lugar a otro, de ese lugar a otro, de ese lugar a otro. Nunca usted va a ver a un hombre, una mujer que vive una vida del Espíritu con mentalidad de conquista, que lo va a encontrar siempre en ese mismo lugar. La palabra del Señor dice: mas la senda o el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un hombre, una mujer de Dios, que definitivamente siempre está movido por el Espíritu. Hoy día le encuentras aquí, otro día lo encuentras aquí. Un día lo encuentras que está trabajando en este lugar y otro día le encuentras que está de jefe. Otro día está de jefe y lo encuentras después que está de gerente. Y otro día después lo encuentras que está avanzando y lo encuentras que es dueño de la empresa. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Es aquel que entra a una iglesia como una oveja y dice: este no es mi lugar de oveja. Va a un encuentro, busca a Dios, restaura a Dios, corta maldiciones, va a un preencuentro, va a la escuela y tú no lo encuentras ahí. Ya nomás lo encuentras como aquel bebito, lo encuentras allí en el pre. Otro día vas, preguntas por él en la escuela, y otro día vas y le encuentras. ¿Dónde le encuentras? En el segundo, tercer nivel, terminando ahí en su graduación. Aleluya. Tú lo conociste solo allí, que lo ministraban. Ahora ministra, predica una, tiene su célula y va avanzando. Una persona en el Espíritu siempre está moviéndose, porque busca a Dios, no solo para buscarlo, no solo para dar peticiones, sino busca para moverse con Él. Aleluya. Pero aquí habla, terminando el versículo 4, diciéndole: pero entre vosotros y ella, hablando del arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Buena excusa a veces, ¿verdad? Hoy no me acerco tanto a la presencia del Señor porque sabe que etcétera de excusas y argumentos. Es que llegué tarde por eso, es que no vine al servicio, es que no pude servir, es que siempre distantes. Dios muchas veces prefiere gente que vaya delante del arca, porque es más fácil alinearlas, que gente con desidia, gente conformista, gente indiferente, gente insensible, religiosa, que siempre está a la distancia. De hecho, en el Antiguo Testamento la gente no podía estar en el mismo arca, solo los sacerdotes. El pueblo no podía estar y subir al monte como Moisés lo hacía, a la distancia. En el Antiguo Testamento tú tenías que estar distante para no morir, pero en el Nuevo Testamento, si no te metes con todo tu corazón con Dios, vas a morir. ¿Cuántos dicen amén? La distancia. Una persona en una vida del Espíritu es una persona que hay que agarrarlo. Y prefiero que sea un toro salvaje. Prefiero que sea una vaca que hay que empujarla, ¿sí o no?
El Salmo dice: y te ungiré con ungüento fresco, y tus fuerzas serán como la del búfalo. En la versión King James dice: como el toro salvaje. Yo prefiero tener toros salvajes en esta iglesia que personas que hay que estarlas empujando, diciéndole lo que tienen que hacer. Wow. Porque a un toro salvaje que está ungido, tú lo puedes alinear, lo puedes sujetar por el Espíritu Santo, pero no pierde la fuerza, no pierde el ímpetus, no pierde el fuego, el entusiasmo. Aleluya. ¿Cuántos toros salvajes hay aquí? ¿Cuántos ungidos? ¿Cuántos están hombres y mujeres que se han metido y se han zambullido y quieren zambullirse a una vida al río del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos hay aquí? Gloria a Dios. Hay que pararlo, ¿verdad? Están ahí. Y Dios pausa, imparte su unción y mueve a ese tipo de gente, porque sabe que son gente con convicción, gente que sabe lo que tiene que hacer. La palabra del Señor también nos muestra en el versículo 13, dice así, versículo 13 de capítulo 3: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Cómo conoces a un hombre y una mujer del Espíritu? Son gente trabajadora. Digan, trabajadora. Dios les dijo: yo voy a esperar que ustedes metan su planta en el agua. Cuando yo vea sus pies mojados, recién yo intervengo sobrenaturalmente. Wow. No sé si me está entendiendo. Nunca se olviden que una persona, un hombre y una mujer de Dios en el Espíritu ungido, son gente que más trabajan. Si el mismo Dios que es Espíritu, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El sabio Salomón dijo: mira la hormiga, ¿cómo es que en el verano trabaja y en el invierno está tranquila? Digan, trabajar. Más fuerte, trabajar. Usted le pone un poco, una porción mayor, y deja caer una buena porción de azúcar. En poco tiempo se viene en cantidad de hormigas. ¿Sí o no? ¿A qué? Yo nunca he visto, las he observado, que una de ellas le dice: oye, tú trabajas, yo voy a orar por ti. No, todas se meten a trabajar. A trabajar. ¿Cuántos me están entendiendo? En el Antiguo Testamento, Dios, para poder impartir su unción, y esta gente entró a una dimensión de una vida del Espíritu, Dios llamó a gente que estuvo ocupada y trabajando. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham estaba trabajando, ahí un caldeo, tenía ganado, etcétera. Cuando Dios llama a José, ¿estaba qué? Trabajando con sus ovejas. A David, trabajando con sus ovejas. Al mismo Eliseo, que estaba haciendo ocioso de vacaciones, estaba trabajando, llevaba la última yunta de las 12, trabajando para su padre. El mismo Jesús, cuando hizo un llamado, ¿en quién impartió la unción? ¿Quién fue la gente que vimos usada por Dios en una vida del Espíritu con un poder grandioso? Gente de trabajo. Cuando fue a llamar a Pedro, Pedro lo encontró trabajando. Dilen, trabajando. Cuando fue donde Mateo, él estuvo trabajando. Cada persona trabajando. Yo he puesto un pensamiento en el Facebook: si tú quieres buscar a una persona que te apoye, busca a una persona ocupada. Que esa es la conclusión de la parábola de los talentos, diciendo: quien no es productivo, quítale y dale al que es más productivo. En pocas palabras, al flojo, al ocioso, al negligente, a ese quítaselo, dáselo a esa persona ocupada, porque si está ocupada, ella sabrá ser más productiva, ensanchará su corazón, tendrá, porque al quien más le da, más le pide, más le va a dar. Nunca busques a una persona floja, ociosa, para que sea parte de tu equipo. Además,
Gente y familias del Espíritu nunca permiten en su casa gente ociosa y floja. Por eso dice la Biblia: el que no trabaje, que no coma. Yo agrego mi versión: ni un chisito le dé. Wow. Dígale a su vecino: ya ves, Dios te está hablando. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 16 y 17: las aguas que venían de arriba, desde el 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en secos. ¿Cómo? ¿Qué estuvieron? Firmes. Digan todos: firmes. Más fuerte: firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar en el Jordán. Mira que los sacerdotes tenían que estar allí. El cruzar el mar Rojo, no quiero disminuir la acción de Dios sobrenatural, pues Moisés tuvo que estirar su vara ungida y se abrió el mar Rojo, pero el cruce del río Jordán era mucho más complicado que cruzar el Jordán, el mar Rojo. Porque aún confundidos, aún renegando y todo lo que sea, vieron que el mar se abrió y ellos corrieron rápido, pasaron. Además el ejército los estaba corriendo por atrás. Ellos ni supieron cómo cruzaron, pero cruzaron. Qué chiste, ¿verdad? Después renegar, confundidos, no saber qué hacer, desconcertados, pasaron al otro orilla y ahí bailando. Qué cambio de la gente, qué inestabilidad. Digan: hay que ser firmes. Pero en el mar Rojo los sacerdotes con el arca tenían que entrar y pararse en el medio, allí. Y ellos tenían que esperar que toda la gente pasara hasta el otro lugar. Tenían que estar firmes, firmes en su fe, firmes en su carácter, dominio propio. La gente del Espíritu es gente firme. Escuche: no terca, firme. Porque hay gente carnal que es terca. Tiene un pensamiento: esto es así y nadie me cambia, pues. Justifican y excusan cualquier cantidad, y pienso que es el espíritu más fuerte que no permite que la vida de alguien que Dios quiere introducirle al río, que quiere introducirle una vida del Espíritu con una mentalidad de conquista para entregarse tierras y lugares de conquista, son personas definitivamente tienen excusas y argumentos, y ese es el pecado más grande. Se evidencia gente que quizás no tenga a Dios porque fue el problema de Adán y Eva que se manifestó después del pecado. He dicho algunas veces: para Dios no es tan difícil levantar a Lázaro de los muertos. Más difícil es levantar a una persona que se excusa y justifica, no puede hacer nada. Pero yo soy así, nadie me cambia. Así es mi tradición, así es mi costumbre, así pienso yo. Fíate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Pero la firmeza en el Espíritu, un hombre y una mujer siempre está abierto a cambios. Te voy a ayudar a caminos que no he conocido. Amén. No sé para dónde es, pero si estoy en tus manos, Señor, aleluya, estoy listo para los cambios. Y cuando Dios te dice párate, tú te paras. ¿Por qué? Porque hay una palabra. ¿Por qué? Aleluya. Escucha lo que te voy a decir. Primero vino la nube de día que los guiaba y la columna de fuego de noche. Después el arca, pero pasó la nube, luego pasa el arca, pero le damos gracias a Dios
Porque ya no hay más arca, tú eres el arca. Ya no hay más caja donde estaba la presencia en Chequiná. Ahora, aleluya, el Espíritu Santo mora en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios revelada mora en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿No me están entendiendo? Pero gloria a Dios que tenemos cuando tenemos una palabra como la que tuvo Josué y Dios hablando, y tenemos el Espíritu Santo. No tenemos que esperar cada vez que esos ángeles se acuerden, esos arcángeles o querubines, como quieras llamarte, te visiten de aquí al próximo año para tomar una decisión y moverte a un nivel que Dios tiene para bendecirte. Que tengas un sueño, si vendrás y soñarás. Qué lindo que es que tenemos las 24 horas esa palabra revelada y ese espíritu que nos guía y nos saca de un lugar a otro. Y cuando nos dice, ¿estás firme? Estamos firmes. Muévete, te mueves. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar con algo. ¿Qué diferencia de la generación antigua que sale de la tierra de Egipto? A diferencia de esta nueva generación, una gran diferencia. Mira, todo el tiempo que Dios habló, y habló también a través de boca de Josué, nunca la gente habló ninguna palabra. A diferencia de la generación que quedó sepultada en el desierto, toda la vida hablaron, se quejaron, criticaron, juzgaron, rebeldes, maldijeron a Moisés, renegaron de Dios. ¿Qué tal diferencia? Siempre dejaron que Dios hablara. La gente del Espíritu son gente que cuando habla Dios, escuchan, oye, siempre están atentos. El proverbista Salomón decía, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque ellas son vida para los que la hallan. ¿Cuánto me están entendiendo? Ninguno habló, ninguno cuestionó. Silencio. Estad quietos sin conocer a Jehová. Dios hablando. Aparentemente aún locuras, pero sabía que Dios hablaba y era palabra de Dios. Había que respetar la palabra, había que estar atento, porque él dependía de las instrucciones y la palabra de Dios, el que esta gente de conquista pudiera tomar la promesa que Dios ya le había entregado. Pero muchas veces en el pueblo de Dios, en la iglesia, no sucede eso, ¿sí o no? Mientras la gente del Espíritu es cuando está la palabra, se está ministrando, está el arca, está la presencia del Señor, el río está fluyendo, están conectados, están atentos, abiertos sus oídos, porque de Él depende la conquista, lo que Dios te va a mover a una tierra nueva, a tu prosperidad, a tu sanidad, a tu bendición, a tu cosecha. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al que vive, al que reina? Oh, déselo fuerte, fuerte, fuerte.